Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros hermanos. Vamos a emprender nuestro viaje a través de las Sagradas Escrituras. En el día de hoy estaremos viajando por los capítulos 38, 39 y 40. Escuchemos. Jeremías, capítulo 38. Y oyó Cefatías, hijo de Natán, y Gedalías, hijo de Pashur, y Jucal, hijo de Selemías, y Pashur, hijo de Melquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo, diciendo: Así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a cuchillo, o de hambre, o de pestilencia, mas el que saliere a los caldeos vivirá, pues su vida le será por despojo, y vivirá. Así ha dicho Jehová: de cierto será entregada esta ciudad en mano del ejército del rey de Babilonia, y tomarála. Y dijeron los príncipes al rey: Muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías: Helo ahí, en vuestras manos está, que el rey no podrá contra vosotros nada. Entonces tomaron ellos a Jeremías, e hiciéronlo echar en la mazmorra de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas. Y en la mazmorra no había agua, sino cieno, y hundióse Jeremías en el cieno. Y oyendo Ebed-melech, hombre etíope, eunuco que estaba en la casa del rey, que habían puesto a Jeremías en la mazmorra, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: Mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con Jeremías profeta, al cual hicieron echar en la mazmorra, porque allí se morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo Ebed-melech etíope, diciendo: Toma en tu poder 30 hombres de aquí, y haz sacar a Jeremías profeta de la mazmorra antes que muera. Y tomó Ebed-melech en su poder hombres, y entró a la casa del rey, al lugar debajo de la tesorería, y tomó de allí trapos viejos, traídos viejos y andrajosos, y echólos a Jeremías con sogas en la mazmorra. Y dijo Ebed-melech etíope a Jeremías: Pon ahora esos trapos viejos, traídos y rotos, bajo los sobacos de tus brazos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas, y subiéronlo de la mazmorra, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Después envió el rey Sedequías, e hizo traer así a Jeremías profeta a la tercera entrada que estaba en la casa de Jehová, y dijo el rey a Jeremías: Pregúntote una palabra, no me encubras ninguna cosa. Y Jeremías dijo a Sedequías: Si te lo denunciare, ¿no es verdad que me matarás? Y si te diere consejo, ¿no has de escucharme? Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías, diciendo: Vive Jehová que nos hizo esta alma, que no te mataré, ni te entregaré en mano de estos varones que buscan tu alma. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: Si salieres luego a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Mas si no salieres a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en mano de los caldeos, y la pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías: Témome a causa de los judíos que se han adherido a los caldeos, que no me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Y dijo Jeremías: No te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová que yo te hablo, y tendrás bien, y vivirá tu alma. Mas si no quisieres salir, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová. Y he aquí que todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán: Te han engañado y prevalecido contra ti tus amigos. Atollaron en el cieno tus pies, se volvieron atrás.
Sacarán pues todas tus mujeres y tus hijos a los caldeos, y tú no escaparás de sus manos, sino que por mano del rey de Babilonia serás preso, y a esta ciudad quemará a fuego. Y dijo Sedequías a Jeremías: Nadie sepa estas palabras y no morirás. Y si los príncipes oyeren que yo he hablado contigo, y vinieren a ti y te dijeren: Decláranos ahora que hablaste con el rey, no nos lo encubras y no te mataremos. Asimismo, ¿qué te dijo el rey? Les dirás: Supliqué al rey que no me hiciese tornar a la casa de Jonatán, porque no me muriese allí. Y vinieron luego todos los príncipes de Jeremías, y preguntáronle. Y él les respondió conforme a todo lo que el rey le había mandado. Con esto se dejaron de él, porque el negocio no se había oído. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomada Jerusalén, y allí estaba cuando Jerusalén fue tomada. Bueno, tenemos aquí en este capítulo momentos de gran incertidumbre. Ya estaban los caldeos a un paso de entrar a la ciudad amurallada. Cuántas situaciones, y era poco realmente lo que había tardado cuando Jeremías estaba pronunciando este castigo que vendría sobre el pueblo, diciéndole que el profeta que fuera verdadero, ese era el que iba a demostrar a través de los hechos que lo que hablaba venía de parte de Jehová. Y mientras que todos los demás profetas anunciaban al rey paz, 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 viene entonces la destrucción total y absoluta, dando así entonces el Señor a demostrar que la boca de Jeremías pronunciaba la palabra de Jehová. Qué triste la condición del ser humano. Prefiere escuchar las mentiras antes que acercarse a Dios en temblor, en temor y en obediencia para poder aceptar que Dios puede transformar el castigo en bendición cuando nosotros aceptamos nuestros pecados. Entonces, todo este grupo de personas, Cefatías, el hijo de Matán y Gedalías, todos estos estaban escuchando la palabra que Jeremías hablaba a todo el pueblo, porque sencillamente Jeremías tenía esa gran responsabilidad de anunciar la inevitable invasión por parte de los caldeos, y les había dicho Jehová que si ellos se rendían al yugo de Nabucodonosor, ellos podrían quedar allí tranquilos en la ciudad, allí arando sus campos, cosechando sus viñas, y no les pasaría nada, pero que se sujetaran. Sin embargo, el resto de los profetas anunciaba que no, que el Señor les daría paz. Jeremías les dijo: si ustedes no se rinden a los caldeos, vendrán, destruirán toda la ciudad y quedará asolada. Era mejor la obediencia, la sujeción, que la total destrucción. Entonces, él les había dicho: mire, si ustedes se quedan en esta ciudad, ya había sido tan mortífera la desobediencia del pueblo, que el Señor determinó: bueno, los que se queden aquí en la ciudad, porque están totalmente enajenados a hacer la voluntad de Dios, van a morir de hambre, de espada, de bestias, de pestilencia. Pero si ustedes se pasan a los caldeos, pues van a vivir, porque su vida les va a ser por despojo, va a ser el botín de ustedes, va a ser el que salgan y se rindan, ya no les va a tocar de otra. Quédense, sujétense, salgan y entréguense a los caldeos, y así su vida será guardada. Sin embargo, ellos persistían en la nefasta desobediencia, porque les había dicho el profeta: así ha dicho Jehová, será entregada esta ciudad en mano del ejército de Babilonia y la va a tomar. Fíjense cómo a medida que el Señor veía la desobediencia en el pueblo, entonces las posibilidades de salir de este aprieto, de este castigo, se reducían. Y entonces los príncipes le dijeron al rey: mira,
este hombre debe morir, refiriéndose a Jeremías, porque de la manera en que él habla, hace desmayar las manos de los hombres, los que están peleando en la guerra. Ellos están totalmente desalentados, porque este hombre lo que hace con su palabra es desanimar. Él no está buscando la paz de este pueblo, sino el mal. Qué terrible, sabiendo que por boca de Jeremías Jehová estaba hablando. Al hombre le probó. A veces en la conducta del ser humano pasa a ser como el clavo de acero. Prefiere partirse antes que doblarse. No doblega su voluntad a Dios. Y en este caso sucedió con el pueblo. Prefirió partirse que doblar su voluntad. Y esto trajo terribles consecuencias. Triste situación. Porque Jeremías había recomendado una y otra vez la rendición. Y esto, por supuesto, era considerado por los consejeros reales como una revuelta, como quien estaba patrocinando el imperio de los invasores. Por supuesto, esto era lo que ellos pensaban. Y ellos le habían pedido al rey que lo matara. Jeremías pues fue colocado triste y lamentablemente en una cisterna, abandonado allí para que se muriera, solo, abatido allí, a pesar de toda la situación que estaba sucediendo, a pesar de ellos haber visto que lo que Jeremías profetizaba se cumplía, porque recordemos este hombre que profetizó y a los 2 meses murió, tal cual la palabra de Dios lo había pronunciado por boca de Jeremías. Entonces ellos veían las señales por parte de Jehová, de lo que se anunciaba se cumplía, y ni aun así ellos desistieron de su rebeldía. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Bueno, eso llegó a oídos del rey Sedequías, y el rey Sedequías le dijo, bueno, mira, ahí están, él, en sus manos están, hagan con él lo que ustedes quieran. Así parecido como le pasó a Jesucristo, ¿verdad? Cuando fue entregado, y le dijo, bueno, ahí están ustedes, vean, hagan con él. Muy parecido a lo que experimentó el Señor, entregado a la voluntad de los pecadores, de los malvados. Y ellos tomaron a Jeremías y lo hicieron echar allí en esa cisterna. Y él estaba allí metido, lo metieron allí con sogas. Y en la cisterna no había agua, sino cieno. Ustedes saben lo que es eso, hermano. Y se hundió Jeremías en el cieno. Cuánta cosa, ¿verdad? Uno no logra asimilar cuánta maldad en el corazón del hombre, arremetiendo contra tal vileza ante el siervo de Dios. Y es que el hombre prefiere escuchar la mentira de prosperidad antes de escuchar el juicio y allegarse a la humillación y a la humildad. Y esto, cuando se logró ejecutar el pensamiento malvado de estos hombres, hubo un hombre llamado Ebed-Melech. No lo olvide, es un hombre que, aunque se habla poco de él en la palabra de Dios, fue un gran hombre usado con amor y misericordia para resguardar la vida del profeta. ¿Y saben lo sorprendente de esto? Es que este varón, Ebed-Melech, era un hombre extranjero, etíope, ni siquiera era judío, hermanos. Y en él hubo tal nobleza y tal amor para guardar la vida de este gran profeta. Este hombre era etíope, era eunuco, era servidor allí en la casa real. Y él sabía que habían puesto a Jeremías en la cisterna. Y cuando observó toda esta maldad, toda esta terrible situación, pues Jeremías fue colocado en una cisterna y abandonado allí para que muriera, pero este hombre, un oficial de la corte, eunuco, tomó la determinación y la valentía, hermanos. De verdad, esto merece ser recordado. Hermanos, los mismos judíos, los mismos hermanos de su pueblo arremetieron contra Jeremías. Y aquel hombre extranjero sintió misericordia, amor y lealtad para este hombre, para este profeta.
¿Les parece que es extraño verlo? Sí. Muchas veces de quien menos esperas demuestra lealtad y amor. Y ni siquiera ese tu pueblo, un extranjero. Y este hombre, al verse en esa situación, imagínense el profeta metido en una cisterna llena de cieno. Cuánta miseria, cuántos pensamientos abarcarían la mente y el corazón de Jeremías allí, en ese lugar tan miserable, por anunciar la palabra de Dios. Pero bendito sea el Señor que usa sus instrumentos, y aunque quiere usar a su pueblo y su pueblo no está dispuesto, pues se vale de extranjeros. Y este hombre tuvo la valentía de acercarse al rey cuando el rey estaba sentado a la puerta de Benjamín, pues allí el rey se colocaba para escuchar las quejas y resolver los litigios, y esto le permitió a Ebed-Melech acercarse al rey con una queja. Y él le dice: mi señor, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías. A él lo echaron en una cisterna y allí va a morir de hambre porque no hay pan en la ciudad. Y cuando él le argumenta esta realidad al rey, el rey mandó al mismo etíope diciéndole: bueno, toma en tu poder a estos hombres y haz que el profeta salga de la cisterna antes que se muera. Y eso, inmediatamente Ebed-Melech fue con estos hombres, dice que eran 30 hombres, y colocaron allí trapos viejos, empezaron a hacer como cadenas con ropas viejas, ropas andrajosas, para que pudieran hacer como una soga, y hasta donde estaba el profeta dentro de esa cisterna pudiera colocársela debajo de los sobacos allí, de modo que él pudiera asirse de esos trapos y poder, con la fuerza de estos hombres, traer al profeta a la superficie. Y de esa manera Ebed-Melech, este hombre, logró sacar de la cisterna a Jeremías y quedó en el patio de la cárcel. No fue que lo agarraron y le dieron libertad, no, quedó allí, pero al menos ya no incomunicado en medio de esa cisterna. Qué triste situación y cuánto dolor le tocó al profeta Jeremías padecer de esta situación, sencillamente por haber obedecido al mandato divino. Sedequías, nuevamente hizo llamar a Jeremías y lo invocó, lo convocó allí en secreto, y Jeremías le habla. Jeremías le dice: te haré una pregunta. El rey le dice a Jeremías: mira, yo te voy a hacer una pregunta y no me ocultes nada. Jeremías le dijo al rey: ¿está bien? Te lo voy a decir. Dime, ¿es verdad que me matarán? Y si te diere consejo, no me escucharás. Jeremías le dijo a Sedequías, cuando él le dice, Jeremías le dijo a Sedequías: si te lo declarare, ¿no es verdad que me matarás? Y si te diere consejo, no me escucharás. Pero Sedequías juró al profeta en secreto y le dice: vive Jehová, que nos hizo esta alma, que no te voy a matar, ni te voy a entregar en mano de estos varones que buscan tu vida. Entonces Jeremías le dijo a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, si tú te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y toda esta ciudad será resguardada, no será puesta al fuego, y tú vas a vivir así como toda tu casa. Pero si tú no te entregas, Sedequías, a los príncipes de Babilonia, esta ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos, y todo quedará ceniza, pues el fuego lo consumará. No vas a escapar de las manos de este rey. Y Sedequías le dijo a Jeremías: tengo mucho miedo de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que ellos mismos me entreguen en sus manos y se burlen de mí.
Porque, bueno, esto sucedía que Sedequías temía a quienes ya habían desertado del pueblo de Judá y a los oficiales de la corte, pues ellos continuaban vacilando en esta situación. Y Sedequías le abre su corazón al profeta y le dice, yo tengo mucho miedo de esto. Y Jeremías le dijo, mira, ellos no te van a entregar. Oye lo que te está diciendo Jehová, que te estoy hablando, y vas a ver que te va a ir bien, vas a vivir. Pero si no te entregas, Sedequías, estas palabras que el Señor me ha mostrado se van a cumplir. Todas las mujeres que han quedado en la casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes de Babilonia, y ellas mismas dirán que han engañado y han prevalecido contra ti. Tus amigos hundieron en el cieno tus pies, se volvieron atrás. Él estaba siendo alertado por boca del profeta de qué manera debía proceder. Le dice, van a sacarte todas tus mujeres y tus hijos a los caldeos, y tú no vas a escapar de sus manos, sino que por la mano de este rey vas a ser apresado, y esta ciudad va a ser destruida a fuego totalmente. Entonces, si el rey Sedequías hubiese escuchado atentamente la voz de Jehová por medio del profeta, Jerusalén no hubiese sido quemada y las cosas hubiesen tenido un mejor tono. Cuando Jeremías le anunció todo el plan de Jehová, el rey Sedequías le dijo, mira, que nadie sepa estas palabras. Si nadie las sabes, si tú no se las cuentas a nadie, tú no vas a morir. Y si aquellos príncipes oyeren que yo te he llamado para hablar contigo y te preguntan, tú le vas a decir que que tú solamente me viniste a pedir que no te hiciese volver a la casa de Jonatán para que no mueras allí. No vas a encubrirle, no vas a delatar lo que hemos conversado. Solamente di eso. Di lo que tú me dijiste, que no te hiciera volver a la casa de Jonatán. Y sucedió perfectamente como lo había anunciado el rey. Los príncipes llegaron a Jeremías al saber que había tenido una conversación con el rey y le preguntaron qué era lo que había hablado con el rey. Y así tal cual el rey le había ordenado a Jeremías, él lo hizo. Así como el rey le había mandado. Cuando ellos escucharon esto, pues se alejaron de Jeremías porque el asunto ya se había determinado. Entonces Jeremías quedó en el patio de la cárcel hasta el día que Jerusalén fue tomado. Y cuando tomaron a Jerusalén, Nehemías estaba en el patio de la cárcel. De esta manera, Dios anuncia la destrucción plena de la ciudad a consecuencia de la terrible maldad. Pudo haberse evitado toda esta tragedia si el rey hubiese escuchado atentamente la voz del profeta y la hubiese ejecutado, si él hubiese tomado la determinación, la valentía de sujetarse a la voluntad de los príncipes de Babilonia, ni el palacio, ni el templo, ni la ciudad hubiese quedado en ruinas. Pero sobreabundó la soberbia, la imprudencia y la maldad. Y todo quedó vuelto nada. Vamos a seguir avanzando entonces hacia el capítulo 39. Escuchemos. Jeremías capítulo 39. En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y cercóla. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4, a los 9 del mes, fue rota la ciudad. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y asentaron a la puerta del medio, Nergal-Sarecer, Samgar-Nebo, Sarsequim y Rabsaris, Nergal-Sarecer, Rabmac y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y fue que viéndolos Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra, huyeron y saliéronse de noche de la ciudad por el camino de la huerta del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del desierto. Mas el ejército de los caldeos
los siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y tomáronle e hiciéronle subir a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Ribla, en tierra de Amad, y sentencióle. Y degolló el rey de Babilonia los hijos de Sedequías a su presencia en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos al rey Sedequías, y aprisionóle con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. Y el resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y los que se habían a él adherido, con todo el resto del pueblo que había quedado, transportólos a Babilonia Nabuzaradán, capitán de la guardia. Empero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en la tierra de Judá del vulgo de los pobres que no tenían nada, y dióles entonces viñas y heredades. Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo: Tómale y mira por él, y no le hagas mal ninguno, antes harás con él como él te dijere. Envió por tanto Nabuzaradán, capitán de la guardia, a Nabuzazbán, Rabsaris, y Nergal-Sarecer, y Rabmac, y todos los príncipes del rey de Babilonia. E enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel, y entregáronlo a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo. Y había sido palabra de Jehová a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo: Ve y habla a Ebed-Melech etíope, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien, y vendrán a ser en aquel día a presencia tuya. Mas en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en mano de aquellos de quienes tú temes, porque ciertamente te libraré, y no caerás a cuchillo, sino que tu vida te será por despojo, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Bueno, y de verdad les digo que la historia del profeta Jeremías conmueve mi alma. Tantas situaciones adversas por las cuales les tocó atravesar a él, a Baruch, y las adversidades no le venían de pueblo extranjero, que es lo más desgarrador, de su propio pueblo, hermano, de su propia gente, de su propia nación, a quienes el mensaje que Jehová le había entregado era para favorecerles, para que el mal no tocara su morada, el templo, no tocara sus alrededores. Sin embargo, persistieron tanto en la desobediencia. Cuánta maldad, cuánta dificultad tuvo que experimentar este gran profeta. Se suprimió a él mismo, obedeciendo a Dios, vivir para Dios. Desde niño escogido, antes de que naciera, tuvo ese escogimiento especial y su función la llevó a cabo. Y de verdad me conmueve mucho también la personalidad de este eunuco etíope, Ebed-Melech. Aquí el Señor, mire, es que cuando usted lee la palabra de Dios y se apasiona por lo que está Dios revelándole, qué lindo se siente. ¿Por qué les digo esto? Porque hubo algo hermoso que se describió de este etíope, como él tuvo en su corazón la preocupación por resguardar la vida del profeta. Y ese gesto, hermanos, de amor, de cuidado, de nobleza que tuvo este eunuco, Dios la recompensa. Y esto nos debe a nosotros animar a saber que cada gesto que nosotros hagamos, cada gesto de amor, cada calidad humana que usted manifieste, Dios no lo echa de menos. Dios recompensa. Es maravilloso de verdad cuando usted ve que todo lo que usted hace, Dios lo evalúa y lo recompensa. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, porque en este capítulo el Señor nos revela un poquito más de este gran hombre. No era judío, hermanos,
pero qué corazón de hijo de Dios tenía. Así que la grandeza se tiene en el alma, no en la nacionalidad que tengamos. Ay, no, hermanos, esa grandeza que es puesta por mano de Dios. Tenemos entonces este hermoso capítulo, el capítulo 39, donde nos hace referencia a la caída de Jerusalén. Ya, listo, todo lo que se había pronunciado llega a su consumación. Tenemos entonces que en el 9º año y en el mes 10º, que era aproximadamente pues el 15 de enero del año 588, resulta que Nabucodonosor, rey de Babilonia, entró contra Jerusalén y la sitiaron. Y ese 11º año de Sedequías, es decir, tenemos un año y el 11º año de Sedequías, 9º, 11º, 2 años después de haber sido sitiada durante 2 años, ¿qué sucedió? Bueno, que en el mes 4, a los 9 días del mes, se abrió entonces esa brecha en el muro de la ciudad. Y por esa brecha entraron los príncipes del rey de Babilonia y acamparon allí a la puerta de en medio. Entonces, los oficiales babilonios constituían una junta militar de gobierno y solamente se mencionan a estos 3 que están acá en este capítulo. Nergal-Sarecer, tenemos a Samgar-Nebo, a Sarsequín el Rapsaris y Nergal-Sarecer el Rapmac. Y esto, hay una inscripción babilonia que contemporánea a la cita de Nergal-Sarecer que lo coloca como gobernador de Sinmagir o Samgar. Rapsaris es el título de un alto funcionario que ocupa un alto cargo. Y vemos que ya estaba listo, ya Jerusalén estaba siendo tomado. ¿Y qué sucedió? Que cuando Sedequías se dio cuenta que estos hombres de guerra habían penetrado la ciudad, ellos huyeron y salieron de noche por la ciudad, allí en el camino del huerto del rey, por la puerta entre los 2 muros, y salió el rey por el camino del Arabat. Y ese camino del Arabat es un amplio valle que se extiende del Mar Muerto al Mar Rojo, y Jericó es una ciudad principal de Arabá, cuando hace mención también de que, pero el ejército de los caldeos lo siguió y lo alcanzaron precisamente en los llanos de Jericó. Y lo tomaron y lo hicieron subir a Ribla en la tierra de Amad, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. ¿Pensaba Sedequías que podría con sus fuerzas y su capacidad librarse del juicio de Jehová? ¿Qué excusa puede dar Sedequías a la presencia de Dios si había enviado al gran profeta para anunciarle cómo debía proceder y no lo hizo? Qué triste, ¿saben por qué? Porque Sedequías fue tomado preso, lo hicieron subir a Ribla en la tierra de Amad. Ribla era una ciudad siria situada en las riberas del río Orontes. Estaba a 56 kilómetros al noroeste de Baalbek y estaba al sur de Cades. Y resulta que allí estaba Nabucodonosor y lo sentenció. Y el rey degolló a los hijos de Sedequías en presencia de este. Qué triste cuadro le tocó experimentar a Sedequías. Un mal que él mismo se causó, porque Jehová le había dado orden de que se entregara. Tranquilo, que si él lo hacía, su vida y la de los suyos sería resguardada. Y le tocó ver cómo el rey de Babilonia degollaba a todos los nobles de Judá. Y después que él vio estas imágenes atroces, le sacó los ojos al rey Sedequías y lo aprisionó con grillos para entonces transportarlo a la gran Babilonia. ¡Cuánta situación nefasta!
Imagínense ver a sus seres amados morir en una zona, de una manera tan cruel. ¿Será que no le hacía eco en la mente de Sedequías lo que Jehová le había mandado a escuchar por boca del profeta? ¿Cuántas situaciones pudo haberse evitado si hubiese escuchado la voz de Dios? Triste, ¿verdad? Y no solamente esa muerte, sino que se cumple lo que el profeta a todo el pueblo había manifestado. Toda la casa del rey, la casa del pueblo, derribaron los muros de Jerusalén. Todo quedó reducido a escombros y miseria. Y el resto del pueblo que había quedado en la ciudad y los que habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá ¿a quiénes? A los pobres del pueblo que no tenían nada. Y a ese pueblo pobre les dio viñas y le dio heredades. Y al resto de la familia real, al resto de la gente pudiente, fue llevado en cautiverio. ¿Qué sucede? Que Nabucodonosor le había dado la orden a este capitán de la guardia, a Nabuzaradán, que era capitán de la guardia, había hablado acerca del profeta Jeremías. ¿Usted cree que esto era casualidad? Dios, que conoce cada una de las situaciones, Nabucodonosor estaba al tanto de la vida y la misión de Jeremías. Y este rey le había dicho a Nabuzaradán que lo tomara, que cuidara de Jeremías, que velara por él, que no le hiciera mal alguno, sino que le complaciese al profeta en lo que él quisiera. Si él quería acompañarlos al exilio, pues que venga. Y si se quiere quedar, pues que se quede. ¿Quién hace esto, hermano? Dios. Dios considera cada gesto de amor que está en el corazón del hombre. Y entonces Nabuzaradán mandó a buscar a Jeremías. ¿Dónde está Jeremías? ¿Dónde está este profeta? Y lo hallaron. ¿Dónde lo hallaron? Bueno, lo enviaron, lo tomaron. ¿De dónde? Del patio de la cárcel. Y lo llevaron a donde estaba Gedalías, hijo de Ahicam, que era hijo de Safán, para que lo sacase a la casa y viviera allí entre el pueblo. ¿Por qué? Bueno, porque a él le preguntaron, ¿qué quieres? ¿Te quieres quedar? Era conocido por su puesto. Estaba conocido en la mente de Nabucodonosor la existencia de este gran profeta. Y hasta allí se extiende el cuidado. Entonces, ¿qué cosas, verdad? La vida de Jeremías corría peligro alrededor de sus compatriotas, mientras que los extranjeros protegieron la vida de él. Y eso les digo por Ebed-Melech y aún por el rey Nabucodonosor, que dio órdenes específicas de que se cuidara a este hombre, al profeta, y que se le diese lo que él pidiese. ¿Qué cosas, verdad? Así trabaja el Señor. Entonces agarraron y le había venido palabra de Jehová a Jeremías cuando él estuvo preso en el patio de la cárcel. Cuando Jeremías estuvo allí en el patio de la cárcel, el Señor le habla y le entrega un mensaje maravilloso para que Jeremías se lo dé a aquel eunuco y le dice, anda, ve y habla a Ebed-Melech etíope y le vas a decir, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien. Y va a suceder esto en el día que yo lo anuncié y tú serás testigo de esto. En tu presencia va a suceder esto. Pero sabes que en ese día yo te voy a librar, dice Jehová, y no vas a ser entregado en manos de aquellos a quienes tú tienes tanto temor. No. Qué lindo, hermanos. Cuando yo leía estos versículos, a mí me conmovía el alma, porque Dios es tan especial, tan lindo, tan hermoso. El gesto de este hombre etíope hacia el profeta, su corazón noble, hizo que Dios moviera su mano a su favor y le dio palabras de consuelo, palabras de aliento a este extranjero, hermano. Y le da la razón y el motivo y le dice, sabes, porque ciertamente yo te libraré. Tú no vas a caer a espada.
sino que tu vida te va a ser por despojo, por botín. ¿Sabes por qué, Ebed-Melech? Porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Qué lindo. Estos versículos del capítulo 39 son hermosos. Y cuando conectas esto con el capítulo 38, con el accionar que tuvo Ebed-Melech hacia el profeta, tú entiendes cuán amor hay en Dios y cuánto se manifiesta en aquellos que son misericordiosos, que confían en Dios. Eso, Él conoce tanto al hombre que le hace referencia al profeta y le dice, mira, dile que aquello a lo que a él le asusta, le teme, él no va a morir a espada, él no va a ser sentenciado como mi pueblo desobediente, no, porque él tuvo confianza en mí y su vida va a ser resguardada. Qué lindo, hermano. ¿No les parece esto maravilloso en nuestro Dios? ¿No les parece esto una manifestación preciosa de Dios? Hermanos, vale la pena servirle a Dios con integridad de corazón, porque Dios conoce nuestros íntimos pensamientos, aún nuestros suspiros no le son ocultos. Y de verdad, aunque de este hombre se habla muy poco, se lee muy poco en la Biblia, lo que él hizo, lo que Ebed-Melech hizo hacia la vida del profeta, hace eco en nuestra vida. Ese nombre a mí no se me olvida. Ebed-Melech, cuánta belleza hay en este accionar, en su sentir, y cuán maravilloso es nuestro Dios. De verdad que esto nos llena de confianza en Él. Que el Señor le mande a hablar a través del profeta y le dice, dile que no tema, dile que no se preocupe, que eso que él teme no le va a venir, porque él confiaba plenamente en las profecías del profeta. Él sabía que todo eso que salía de la boca del profeta tendría cumplimiento, y él estaba allí en el pueblo de Judá, y sabía que entonces él también perecería a muerte de espada, cuchillo. Por eso que el Señor le dice, no, dile que esto que yo he pronunciado por tu boca, a él no lo va a tocar. Él confió fielmente en la profecía que Jehová había entregado. Él había confiado. Él sabía que todo lo que el profeta estaba anunciando tendría fidelidad en cumplimiento. Y el Señor, que conoce todo, le manifiesta el cuidado y la protección que tendría con este hombre. Entonces, ¿cómo no el Señor va a recompensar que él haya confiado en el Señor? Hermanos, esto nos da una tremenda enseñanza, de verdad que sí. Es impresionante la gran bendición que recibimos al confiar en Dios. Y para muestra, tenemos la vida de este eunuco. Dios se preocupa por cada uno de sus hijos. Dios se preocupa. Dios se preocupa por ti, se preocupa por mí cuando nuestro accionar es conforme a la voluntad de Dios. Cuando usted confía en las promesas de Dios, el Señor sabe qué es lo que hay en su corazón, qué le preocupa. Es lindo, es maravilloso, es precioso todo lo que Dios hace a sus hijos. Entonces, siguiendo con la lectura preciosa de esta verdad, sí, es hermoso. De verdad, hermanos, es maravilloso cuando nosotros confiamos y cuando sabemos que Dios conoce nuestras inquietudes. Él nos recompensa. Él nos da esa oportunidad de vivir para Dios. Jeremías capítulo 40. Palabra que fue a Jeremías de Jehová, después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá, cuando le tomó estando atado con esposas entre la transmigración de Jerusalén y de Judá, que iban cautivos a Babilonia. Tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y díjole:
Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar, y halo traído y hecho Jehová según que había dicho, porque pecasteis contra Jehová, y no oísteis su voz. Por eso os ha venido esto. Y ahora yo te he soltado hoy de las esposas que tenías en tus manos. Si te está bien venir conmigo a Babilonia, ven y yo miraré por ti. Mas si no te está bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve a donde mejor y más cómodo te pareciere ir. Y aún no se había él vuelto cuando le dijo, vuélvete a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, al cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá, y vive con él en medio del pueblo, o ve a donde te pareciere más cómodo de ir. Y dióle el capitán de la guardia presentes y dones, y despidióle. Fuese entonces Jeremías a Gedalías, hijo de Ahicam, a Mizpa, y moró con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. Y como oyeron todos los príncipes del ejército que estaba por el campo, ellos y sus hombres que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Ahicam, sobre la tierra, y que le había encomendado los hombres y las mujeres y los niños y los pobres de la tierra que no fueron transportados a Babilonia, vinieron luego a Gedalías en Mizpa, es a saber, Ismael, hijo de Netanías, y Johanán, y Jonatán, hijos de Carea, y Seraías, hijo de Tanumet, y los hijos de Efi Netofatita, y Jesanías, hijo de Maacati, ellos y sus hombres. Y juróles Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, a ellos y a sus hombres, diciendo, no tengáis temor de servir a los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia, y tendréis bien. Y he aquí que yo habito en Mizpa, para estar delante de los caldeos que vendrán a nosotros, mas vosotros, coged el vino y el pan y el aceite, y ponedlo en vuestros almacenes, y quedaos en vuestras ciudades que habéis tomado. Asimismo, todos los judíos que estaban en Moab, y entre los hijos de Amón, y en Edom, y los que estaban en todas las tierras, cuando oyeron decir cómo el rey de Babilonia había dejado a algunos en Judea, y que había puesto sobre ellos a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, todos estos judíos tornaron entonces de todas las partes a donde habían sido echados, y vinieron a tierra de Judá, a Gedalías en Mizpa, y cogieron vino y muy muchos frutos. Y Johanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban en el campo, vinieron a Gedalías en Mizpa, y dijéronle, ¿no sabes de cierto cómo Baalis, rey de los hijos de Amón, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para matarte? Mas Gedalías, hijo de Ahicam, no los creyó. Entonces Johanán, hijo de Carea, habló a Gedalías en secreto, en Mizpa, diciendo, yo iré ahora y heriré a Ismael, hijo de Netanías, y hombre no lo sabrá. ¿Por qué te ha de matar, y todos los judíos que se han recogido a ti se derramarán, y perecerá el resto de Judá? Pero Gedalías, hijo de Ahicam, dijo a Johanán, hijo de Carea, no hagas esto, porque falso es lo que tú dices de Ismael. Bueno, llegamos entonces a la continuidad de lo que pasó en esa invasión. Llegó los generales, llegaron los guardias, llegaron todos, el grupo militar de Nabucodonosor y bueno, tomaron la ciudad así tal cual el Señor lo había anunciado por boca del profeta Jeremías. Y mi pregunta es, ¿cómo les quedaría el pensamiento a estos hombres luego que fueron tomados presos, luego que vieron que su rey había sido condenado a la ceguera, luego que los hijos del rey habían sido muertos, que habían sido degollados, después de haber visto cómo la ciudad había sido consumada totalmente al fuego, consumida en su totalidad? ¿Cómo les quedaría? ¿Será que no habría en ellos la conciencia de que todo esto fue anunciado previamente por el Señor y no le escuchamos? Qué triste la situación del ser humano. Lo mismo sucederá, hermanos, con aquellos que persisten
en el camino del mal, y muchos han conocido la voluntad de Dios y han vuelto sus espaldas a la voluntad del Señor. Cuando el Señor venga como juez justo a dar la recompensa a aquellos que, así como Ebed-Melech, confiamos en Dios, en sus palabras que fueron anunciadas, y que el Señor nos venga a recompensar por esa confianza que hemos tenido en Él, y aquellos soberbios que llenaron su corazón de maldad, persistiendo en que nada malo les pasará. Qué triste, ¿verdad?, el final de estos, que donde van no tendrán lugar para el arrepentimiento. El momento es ahora y la oportunidad es ahora. El Señor en su amor nos permite vida para poder reconocer y aceptar su voluntad y abrazarle como nuestro Padre. Y ese proceso o esa gran oportunidad de adopción se pueda dar en nosotros. Entonces, llega este hombre, este general, Nabuzaradán, capitán de la guardia. Llega este hombre, un alto rango, y le envió desde Ramá. Allí, cuando él tomó a Jeremías, él estaba atado con cadenas. Y allí estaba pues Jeremías, y nos dice que Mizpa era una ciudad situada aproximadamente a 12 kilómetros al norte de Jerusalén, en la llanura de Benjamín. Estaba cerca de Geba, y Ramá, la cual se convirtió en la capital de Judá por poco tiempo antes de la destrucción de Jerusalén. Y él tomó el capitán de la guardia, tomó al profeta Jeremías y le dijo: Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar. Nótese cómo este hombre comunica que esto que se está realizando fue permisión de Jehová, porque él lo había anunciado y lo ha traído y ha hecho el Señor. Miren cómo este hombre incircunciso, como este capitán de la guardia del ejército de Nabucodonosor, pronuncia estas verdades. Él ha hecho que todo esto venga, porque ustedes pecaron contra él y no lo oyeron, y por eso ha venido todo esto. Y le dice: Nabuzaradán, yo te he soltado hoy de esas cadenas que tenías en tus manos. Nótese en la condición sobre la cual estaba el profeta, con sus manos encadenadas. Y le dice: si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, y yo velaré por ti. Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, quédate entonces y mira, toda esta tierra está delante de ti. Ve mejor donde te parezca. Mejor ve. Miren qué manera de el Señor testificar por boca de un hombre incircunciso, como tuvo la claridad para pronunciar esta gran verdad. El Señor Jehová hizo que viniese todo esto porque ustedes lo dejaron. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Verdad que sí? Y él le dice: mira, si tú prefieres quedarte, puedes acercarte a Gedalías, quien es hijo de Ahicam, hijo de Safán, y él ha sido comisionado por el rey Nabucodonosor para que esté encargado de las ciudades de Judá, y vivas con él en medio del pueblo. O bueno, si te parece más cómodo ir conmigo, pues te vienes. Y el capitán Nabuzaradán le dio provisiones a Jeremías y un presente, y le despidió. Fíjense esto, qué forma Dios de demostrarle a Jeremías su amor y su cuidado. Jeremías prefirió quedarse con la gente pobre y humilde en el pueblo. Se quedó allí y él se dirigió a Gedalías, quien era hijo de Ahicam, allí en Mizpa, y él habitó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. Resulta que cuando todos los jefes del ejército que estaban en el campo, ellos y sus hombres, oyeron que el rey Babilonia había puesto a Gedalías por gobernador en la tierra de Jerusalén, donde habían quedado los pobres, los desventurados,
y que a él le habían encomendado el cuidado de los hombres y de las mujeres y de los niños, de todos ellos que eran, volvemos a recordar, los pobres de la tierra, porque ellos no fueron transportados a Babilonia. Ellos quedaron en Jerusalén. Ellos vinieron entonces, todos fueron convocados y se reunieron con Gedalías en Mizpa. Y le dijeron, le dijeron, mira, Ismael, el hijo de Netanías, Joanán y Jonatán, hijo de Carea, todos estos, le dice, él les juró Gedalías, el hijo de Icán, a ellos y a sus hombres, no tengan temor de servirle a los caldeos, no se preocupen, habiten aquí tranquilo en la tierra y sirvan al rey de Babilonia y nos va a ir bien, no se preocupen. Y yo voy a quedarme en Mizpa para estar delante de los caldeos, ellos vendrán a nosotros y nosotros vamos a tomar vino, a tomar los frutos del verano y el aceite y los vamos a suministrar en los almacenes que han quedado de la ciudad. No se preocupen que esto, si nosotros nos sujetamos a los caldeos, ellos también velarán por nosotros, no se preocupen. Entonces todos los judíos que estaban en Moab y entre los hijos de Admón y en Edom y los que estaban en todas las tierras, cuando oyeron decir que el rey de Babilonia había dejado a algunos en Judá y que había puesto sobre ellos a Gedalías, así como a Gedalías como gobernador, ellos regresaron de todos estos lugares donde ellos habían sido echados, ellos habían sido dispersos, pero al ver que había allí un hombre que estaba comisionado por el rey de Babilonia a que velase, al que cuidase de estos pobres, pues ellos prefirieron volver a su tierra antes que estar pereciendo en tierra extranjera. Y ellos todos vinieron de esos lugares a Gedalías y recogieron mucho fruto, recogieron abundante vino. Entonces ellos habían tomado sus uvas, higos, olivos, que eran parte del fruto del verano y usualmente pues eran cosechados entre los meses de agosto y septiembre. Y resulta que Joanán, el hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de la guerra que estaba en el campo vinieron a Gedalías. No estamos hablando de que eran príncipes gente rica, no. Era gente que era del vulgo, pero que estaba allí trabajando o siendo dirigido por Gedalías. Ellos vinieron hasta donde estaba Gedalías y le dijeron un rumor que se estaba corriendo. Y le dijeron, mira, tú sabes que Baalis, el rey de los hijos de Admón, ha enviado a Ismael, el hijo de Netanías, para matarte. Pero Gedalías no les creyó. Este rumor se estaba comentando porque si ellos hacían esto, si ellos mataban a Gedalías, por supuesto esta gente quedaría desamparada y el rey Nabucodonosor vería esto como una revuelta de que ellos se han opuesto a Gedalías, que había sido encomendado por Nabuzaradán para que velara por esta gente. Y sucede aquí una gran imprudencia, porque Joanán le dice, mira, se lo dice en secreto, mira, yo voy a ir tranquilito y voy a matar a Ismael. Era monita, no era del pueblo de Dios. Yo lo voy a matar. ¿Sabes por qué? Porque si a ti te llega a pasar algo, ¿qué pasará con todos los judíos que se han reunido a tu lado? Van a ser dispersos y van a perecer toda esta gente que está contigo en Judá. Y una imprudencia porque Gedalías, en su inocencia, le dice no. Le prohibió a Joanán que hiciera esto. Y le dice, no, eso es falso. Eso lo que tú dices de Ismael es falso. Y allí, lamentablemente, ocurre una gran tragedia, que lo vamos a ver el día de mañana, no se lo vaya a perder. Mañana vamos a ver qué sucedió en esto, por qué Gedalías no escuchó esta amenaza y fue más diligente en resguardar la vida del pueblo, porque si él, que era el que tenía el cuentidante ante el rey de esta gente que había quedado en el pueblo, si él moría, ¿qué quedaría entonces? ¿Qué pasaría con el resto de la gente que había quedado allí? Entonces, triste y lamentablemente no presta atención a esto y mañana seguiremos leyendo para saber qué pasó con Gedalías. Entonces, hasta aquí llegamos en la historia de la palabra de Dios